Muchas gracias a los trabajadores del Canal 5, de TNU, a los trabajadores que están acá y a los trabajadores que están en estudio, lo mismo que a la radio. Es importante que estos debates lleguen a sectores de la sociedad que pueden estar preocupados, que pueden estar interesados en el tema y salir de los temas cotidianos, de los temas diarios y poder ubicarse en un tema que para mi gusto resulta estratégico, aunque no creo que la mayor parte de los uruguayos lo vean así. No lo creo hoy. Nosotros no tenemos que hacer esta pregunta. Si el debate es interesante, si tenemos al contador Iglesias, yo he tenido la posibilidad de charlar unas cuantas veces con él, siempre de temas estratégicos. Y eso es un problema que tenemos que, creo yo, la sociedad uruguaya tiene que actualizar. Vivimos discutiendo lo cotidiano, pero no tenemos una mirada de largo plazo, aunque decimos sí tenerla. Me refiero a las organizaciones que yo participo, las organizaciones sociales. Y de alguna manera discutir el tema internacional es sacarlo del núcleo duro del PIT-CNT, es tratar de que ese pensamiento esté ubicado en los gremios, en los trabajadores, en cómo va a incidir en su trabajo del futuro, en los cambios que se van a proceder en la estructura productiva. Jodal planteaba, y me pareció muy interesante, que no podemos ver a China solamente como comprador de productos primarios. Si ese fuera el único objetivo, tal vez ya se hubiera votado como objetivo, porque Uruguay le ha vendido productos primarios a China, sobre todo, bueno, Iglesias lo dijo bien, soja, carne, granos, lana. Lo ha hecho de buena forma, se ha transformado en el primer país comprador del Uruguay, pero eso no nos mueve del lugar del mundo en el que habitamos. Digamos, nosotros no somos parte de Asia, seguimos siendo parte de América Latina y en particular del Mercosur. Claro, nos toca debatir este tema en el medio de que Trump, yo no sé por qué me dejé convencer de que en Estados Unidos había contrapoderes que iban a limitar el poder de Trump, porque hasta ahora no los veo por ningún lado. Toma decisiones increíblemente fuertes en términos de comercio, en términos de inserción internacional, en tema de migrantes, y no veo el contrapoder que lo evite. Digamos, al principio del periodo, incluso periodísticamente se hablaba de esto como una cuestión sine qua non. Si se va de la raya, alguien lo para, y yo veo que se va de la raya y nadie lo para, y se va de la raya y nadie lo para, y ahora declara prácticamente una guerra comercial. Yo, de verdad, como Enrique, no escuchaba esta frase, me parece que no la escuchaba del año 90, o antes del año 90. Nosotros acá en el PIT-CNT hicimos una fuerte discusión. Álvaro estaba como responsable, junto con otros compañeros, el gallego Juan Manuel y Lalo Fernández, Cristina Fernández. Había muchos, González, muchos compañeros que se dedicaban a estudiar el tema Mercosur. Y costó acá dar un apoyo crítico al Mercosur. Pero lo dimos. Y nos colocamos dentro del bloque y nos colocamos con todos los cuadros principales que teníamos de política internacional, porque considerábamos que desde ese bloque Uruguay podía tener mejores condiciones con Argentina, con Brasil, con Paraguay, con Venezuela. E incluso Metol Ferré venía, Alvarito se acordará, y daba horas de cursos de por qué era estratégico que Venezuela estuviera dentro del bloque regional, en función de lo que producía Venezuela, en función de la estrategia que Venezuela podía tener para el desarrollo de América Latina, y también, obviamente, la importancia productiva de Brasil y la complementación que Uruguay podía tener tanto con Brasil como con Argentina, como con Venezuela, desde economías asimétricas, Uruguay y Paraguay. Lo cierto es que hoy estamos discutiendo este problema en el peor momento del Mercosur, ¿no? Hay crisis políticas, bien lo decía Enrique, hay una definición electoral en Argentina en poco tiempo, una definición electoral en Brasil en poco tiempo. Nosotros venimos escuchando a los analistas de Brasil y Argentina y cada vez que los escuchamos nos asustamos un poco más, ¿no? No es que nos asustamos menos, nos asustamos un poco más. Entonces, el problema es que todos somos conscientes de que la mejor forma de relacionarnos con China es a través del bloque regional. Pero al mismo tiempo, el bloque regional lo tenemos bastante deteriorado. Entonces, la pregunta es, o la pregunta debería ser, ¿qué país queremos construir para ver efectivamente qué política internacional o de inserción internacional con China queremos tener? Y también
no tratar de entender a China desde lo occidental y cristiano, porque, digamos, esta es una forma equívoca de entender esa cultura. Digamos, a mí me tocó ir en el 2007, no sé si me arrepentí o no, pero en un lugar, en un baldío como podría ser el Parque de los Aliados, nos dicen dentro de 3 meses acá va a estar inaugurada la Feria de Shanghái, que va a haber productores de todo el mundo, exportadores, personas que vienen a hacer negocios. Y yo pensé, esto es inviable. Pensé ahí y le comenté al de al lado, me dijo, no, en 3 meses está, a un chino que estaba al lado. Y a los 3 meses veo por la televisión la feria inaugurada, el puesto de Uruguay vinculado a la venta de carnes y de otros productos vinculados al agro. Creo que vendimos carne como nunca, el culto me dirá después, pero los chinos comieron carne increíblemente. Pero lo cierto es que en 3 meses habían logrado construir ahí una feria industrial y comercial de tamaño... Bueno, esto es impensable, no en Uruguay, en América Latina es impensable. Entonces, ¿dónde nos coloca el debate? Si hay un cambio tan imponente en el mundo, como el que dijo la ex embajadora, de que una ciudad puede pasar de 3.000 personas a 30 millones, si nos seguimos creyendo que los chinos solo fabrican porquerías que instalan en el mundo, que no tienen ningún avance científico tecnológico que les permita estar a la altura del primer mundo, estamos totalmente equivocados. Los chinos fabrican desde la peor porquería hasta la mejor cosa que se pueda construir en el mundo. Sin escala, ¿no? Pueden mandarte la banderita, ahora vi millones de banderas uruguayas que ninguna podría decir más de ir a Uruguay, ¿no? Pero era el sol igual, las rayas eran uruguayas, digamos. Pueden fabricar esa bandera o la bandera bordada. Y como él dijo, prestaciones que yo desconocía por completo, es decir, aplicaciones que desconocía por completo. Ahora, si uno puede tener esa mirada, ¿no? Si uno puede ver que el mundo viene modificándose a esa escala, nos preguntamos si Uruguay está tomando buenas decisiones, por ejemplo, en la inversión en materia de educación. Nos preguntamos si Uruguay más profundamente está tomando decisiones inteligentes en materia de investigación y desarrollo, porque efectivamente si lo que queremos es construir un país que pase de la senda del crecimiento a la senda del desarrollo, nos vamos a tener que meter en el lío que planteó Jodal. Le vamos a tener que poder vender más tecnología de la que hoy le vendemos. Y eso supone tener uruguayos y uruguayas en condiciones de construir esa nueva matriz productiva, digamos, ¿no? Hoy ya la matriz productiva no puede solo concentrarse en el servicio, en el comercio, en la industria. Hay esta nueva, denominémoslo revolución 4.0 para no armar confusiones, pero es una revolución de la que nunca antes habíamos tenido cuenta, nunca. Imaginémonos nosotros en la escuela, un teléfono en la cuadra. No hace 100 años, eso hace 40 y pocos años. Bueno, acá hay chiquilines, pero para los que somos cincuentones, un teléfono en la cuadra. Ahí ibas a llamar por una enfermedad, te llamaba tu novia y la vecina tenía un living armado para los visitantes. Era otra cultura. Ahora eso pasó a un celular por bolsillo que es una computadora. Ahora, capaz que añoramos aquella cuadra donde había un solo teléfono. El problema es que no está más. Y en el no está más tenemos que pensar cuál va a ser la inserción internacional del Uruguay. Y esto es una discusión profunda, porque si Uruguay equivoca el camino de inserción, probablemente en materia de desarrollo empiece a caer. Si Uruguay obvia que sigue siendo Brasil y Argentina sus principales socios comerciales, me refiero no solo en términos de bloque, sino en términos de valor agregado, e intenta construir nuevamente un proceso, sé que no es fácil, decirlo es fácil. Sé que no es fácil porque estamos en el medio de una crisis política, pero igual hay que seguirlo intentando. Entonces, la pregunta es si queremos un país integrado con la gente con oportunidades, hay rezagos que no nos podemos permitir. Digamos, yo conozco la informalidad en China, nosotros tenemos mucho vínculo con los sindicatos chinos, con la Federación de Sindicatos Chinos. Vienen, están horas y no le podemos sacar una sola información de nada de lo que nos interesa. Pero varios meses después vienen a dar todas las respuestas. No es que las respuestas no llegan. Las respuestas no son inmediatas, es decir, no sé en qué lugar las pensarán, las elaborarán, pero lo cierto es que después las traen.
Había un compañero que era el delegado de la Federación China a la OIT, que le habían puesto de apodo Pedro, porque obvio tenía un nombre imposible y le dimos a elegir una cantidad de nombres. No fui yo el que le dio a elegir, pero no lo voy a nombrar. Le dio a elegir una cantidad de nombres y eligió Pedro. Y Pedro, más o menos, después de varios años, a las delegaciones uruguayas les decía, bueno, la apuesta china es esta, en términos científicos vamos en esta dirección, en términos productivos esperamos sacar 100 millones de personas de la pobreza. Y claro, el término, en un país de 3 millones, que alguien te hable de 100 millones salidos de la pobreza, estás a punto que te dé un infarto de miocardio, ¿no? Lo cierto que eso que decía Pedro ahí en la OIT, yo creo que con Jorge estuvimos con Pedro también, era verdad. Después lo podías corroborar con lo que había pasado en la China. Y es verdad que pagan viejitas con esos mecanismos, y es verdad que es posible ver muchas personas de 80 años andando en bicicleta de un lugar a otro, pero también es verdad que tienen una cultura totalmente diferente a la nuestra. No sé si nosotros quisiéramos tener esa cultura, más bien me imagino decir que no, pero con ellos vamos a tener que conversar. Ahora, a mí no se me ocurre que un tratado de libre comercio con China, exclusivamente el Uruguay, sea una fortaleza para el Uruguay. En todo caso, quisiera que alguien me convenza, pero que me convenza con argumentos, no como, digamos, no es tan, vivimos en un país abierto y entonces todos los tratados de libre comercio pueden ser posibles y positivos para el Uruguay. Hasta ahora las experiencias que yo he visto de tratados de países unilaterales, salvo los países potentes, han sido buenos tal vez para la economía nacional y muy malos para la gente que vive en ese país. Entonces, el problema es a quién quiere favorecer el comercio internacional. Si es a la mayor parte de los uruguayos, naturalmente que a mí me parece que es a partir de la nueva evolución tecnológica, de la nueva matriz productiva. Y trabajar en la nueva matriz productiva requiere inversión del Uruguay. Uruguay tiene que invertir en desarrollo, en innovación, más de lo que lo hace ahora. Y no es para mí, digamos, un argumento convincente que se diga que se aumentó mucho el gasto en investigación y desarrollo. Sería un argumento convincente que se me dijera hay presupuesto suficiente para avanzar en esta materia. Y yo creo que todos los que están en la ciencia, en la tecnología, he hablado con doctores, he hablado con científicos que están en la Facultad de Ciencias y todos coinciden en que el presupuesto es inadecuado para ese desarrollo que lo planteamos en términos verbales, pero que tiene que tener una cuestión práctica, la capacidad económica de llevar esos procesos adelante. Uruguay tiene, yo creo que dos condiciones óptimas para que este desarrollo se dé de mejor manera. Una, que instaló el Plan Ceibal, de la cual ya los uruguayos hablamos poco porque como que nos hemos acostumbrado a que cada niño, cada adolescente y ahora la mayor parte de los jubilados tengan un computador. La otra, que extendió la fibra óptica a todo el país, tal vez sea Uruguay el país que tenga mejor internet de América Latina, ¿no? Con lo cual, estas dos condiciones son condiciones óptimas para que Uruguay se coloque en este lugar desde un lugar de privilegio. Y ahí sí hizo una inversión importante y allí hizo sí una apuesta muy importante, no suficientemente valorada en estos últimos años, sí muy valoradas en el primer periodo de gobierno y tal vez en el segundo, pero como las cosas se van haciendo costumbre, uno pasa a pensar que son parte de la cuestión habitual. Bueno, esto es muy importante. Hoy a nosotros nos toca vivir con niños que saben más que nosotros en materia informática. Niños que algunos no tienen lectoescritura todavía, pero entran a cuánta aplicación hay y se manejan con mucha comodidad. Y nosotros lo hacemos, pero dedicando 3 horas más, ¿no? Entonces, el problema nuestro es que el cambio ha sido tan fuerte que también nuestro cambio de pensamiento tiene que salir del pensamiento local uruguayo, que todo lo vamos a poder resolver en Uruguay para podernos pensar adentro del mundo. Yo creo que hemos venido retrocediendo de nuestras concepciones internacionalistas a concepciones más nacionalistas. Y esto en el mundo actual es suicida, digamos. Nadie se salva solo. Enrique decía, bueno, nadie puede pensar que Uruguay solo en el escenario mundial se encierre para adentro y de esa manera pueda construir mayor justicia social, mayor desarrollo. Eso no es posible. El problema es cuál es la apertura deseada. Desde nuestro punto de vista es con el Mercosur. Y bueno, tendremos que tener paciencia, tolerancia, tendremos que rezar para que la democracia vuelva en Brasil,
Tendremos que volver a creer que la Argentina puede recobrar el camino de una política que impulse la integración regional, y también tendremos que creer que tanto argentinos como los brasileños tienen que tener una actitud más abierta hacia economías asimétricas con respecto a ellos. Ahora, también, y con esto termino, depende de lo que hacemos nosotros, ¿no? Si nosotros somos capaces de este debate llevarlo al resto de la sociedad, tal vez la sociedad lo empiece a comprender. Si no, la sociedad va a seguir viendo a China como nuestro vendedor de prendedores, pequeña billutería, banderitas, juguetes, patines, cuando en realidad China es una potencia brutal desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la ciencia, del punto de vista de la especialización. A mí me llamó mucho la atención un chino que era el traductor del presidente chino del momento, ahora no me viene el nombre. Decían, este muchacho es el mejor traductor de lengua española. Porque acá, para que traduzcan al presidente, está el mejor traductor de lengua española, el mejor traductor de lengua inglesa, de todas las lenguas del mundo. El mejor, el que encuentran el mejor. Entonces, me doy cuenta que tienen una política que claramente tiene una cultura diferente a la nuestra y que en algunas cosas les quiero confesar que causa dolor, ¿no? Digamos, no me imagino aplicando la ley de responsabilidad penal empresarial para el cuidado de la salud y el medio ambiente y de la vida en el lugar de trabajo en China. No me lo imagino. No. Yo vi andamios con cañas, ¿no? Y el edificio crecía a alturas sin... Dicen que la caña es muy fuerte, pero no deja de ser una caña, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, esta parte de la historia nosotros no la vamos a poder entender, pero es parte. Ahora, con esto termino, ¿sí? Si esto no es un cuento chino, como no lo es, si efectivamente la China es una oportunidad para el Uruguay, este tema deberíamos trabajarlo intensamente para tratar de tener una política más de Estado sobre el tema China, donde los partidos políticos, la totalidad de los partidos políticos, sin ninguna excepción, los movimientos sociales y tal vez con el sector de empresarios que entiendan que tener una empresa no es tener un boliche, que hay que poder tener una visión estratégica y de inversión. Y bueno, tal vez la discusión ahora esté en qué inversión necesita Uruguay para el desarrollo, qué inversión China precisa Uruguay para el desarrollo. Y probablemente precise más inversión vinculada a lo productivo, y me refiero a la nueva revolución industrial. Probablemente necesitemos agregarle valor a los productos que ya le vendemos a China. Es verdad que le agregamos valor a la carne y ahí hubo una apuesta inteligente de los gobiernos en colocarle ese valor agregado. Es verdad que algunos países le colocan mayor valor agregado a la soja que le colocamos nosotros, pero empecemos a estudiar entre todos cuál sería el mejor mecanismo para adaptarnos al mundo, pero particularmente para adaptarnos al vínculo con China, que yo coincido, hoy es una de las potencias mundiales. No sé si la potencia, pero va a estar muy cerca de ser la potencia por el nivel de desarrollo que tiene en relación al crecimiento de las demás potencias, que no la deberíamos mirar nunca con indiferencia. Yo no digo enamorarnos de China, digo mirarlo sin indiferencia y como política central de los uruguayos. Naturalmente, este tema da para horas y naturalmente, como ella dijo, y lo dijo bien, no hay una sola China. Y probablemente ustedes no se regocijarían con los platos que le venden en la calle en China, que pasan desde agua viva a la milanesa, que nadie se lo pensaría en Uruguay, a cosas más difíciles para un uruguayo, ¿no? Algún gusano, perro, pero tienen una cultura que hay que entenderla. El problema es que para el Uruguay, el desarrollo del Uruguay va a depender lo bien que se procese la integración regional y a partir de la integración regional, lo bien que se procese un tratado con China, lo cual lo haría inevitable, digamos. Pero precisamos una fortaleza mayor que la de 3 millones. Yo sé que salir quinto en un mundial nos vuelve a generar músculo en el brazo y creer que solo podemos, pero es un convencimiento absurdo, digamos. La inserción del Uruguay va a ser en bloque o va a ser problemática. Muchas gracias a todos por venir, particularmente a quienes me acompañan y bueno, claro que todos siéntanse en su casa, ¿no?